Me gustaría repasar 2 puntos que me gustaría que, especialmente los nuevos participantes en el mercado de valores, reflexionaran un poco antes de intentar hacer 30 o 40 operaciones al día para beneficiarse de lo que parece un juego muy fácil. Así que me gustaría ir a la diapositiva L1. Así que pon eso. Y el 31 de marzo saqué una lista de las 20 empresas más grandes del mundo por su valor bursátil. Esos nombres, muchos de los cuales les resultarán familiares, estaban encabezados por Apple, un poco más de 2 billones de dólares, y bajó hasta el número 20, con un valor de 330.000 millones de dólares. Pero esas son las 20 empresas más grandes del mundo por valor de mercado el 31 de marzo. Ahora, si tuviera un poco... Esperaba poder conseguir un pequeño mando para preguntas, para poder tener a todo el mundo pensando en esta respuesta y podamos responderla un poco más tarde, pero técnicamente es imposible. Pero lo que me gustaría que hicieran es mirar esta lista. Comienza con Apple. Saudi Aramco es una especie de país especializado como empresa. No sé si es el 95% propiedad del gobierno o qué, pero es esencialmente un país que está en venta en términos de ese negocio. Pero las 6 principales empresas, 5 de ellas son estadounidenses. Así que cuando escuchas a la gente decir que Estados Unidos no está funcionando muy bien o algo por el estilo, en todo el mundo, de las 6 principales empresas en valor, 5 de ellas están en los Estados Unidos. Y si lo piensas, hablamos un poco de esto el año pasado. Pero en 1970 teníamos la mitad del 1% de la población mundial. Un poco menos, teníamos 4 millones de personas, 3,9 millones de personas. 600.000 de ellos eran esclavos. Irlanda tenía más gente que los Estados Unidos. Rusia tenía 5 veces más personas que los Estados Unidos. Ucrania tenía el doble de personas que los Estados Unidos. Así que aquí estábamos. Pero, ¿qué teníamos? Teníamos un mapa del futuro, un mapa de aspiraciones que de alguna manera... Ahora solo 200. Bien, después de la Constitución, 232 años después, nos deja con 5 de las 6 principales empresas del mundo. No es un accidente. Y no se debe a que seamos más inteligentes, más fuertes, ya sabes. Nada de eso. Teníamos un buen suelo, un clima decente, pero también algunos de estos otros países que he nombrado, y el sistema ha funcionado increíblemente bien. Imagínate que 5 de las 6 empresas más importantes del mundo acaben en un país que empezó con la mitad del 1% de la población hace apenas unos cientos de años. Pero lo que me gustaría que hicieran es mirar esa lista durante 1 minuto o 2 si quieren, y luego hacer una estimación, hacer su propia conjetura. ¿Cuántas de esas empresas estarán en la lista dentro de 30 años? Ahí están, estas potencias. ¿Y cuántas crees que estarán en la lista? Bueno, ya sabes, no van a ser las 20. Puede que ni siquiera estén los 20 hoy o mañana. Esto fue el 31 de marzo. ¿Qué dirías? Y piénsalo tú mismo. ¿Pondrías 5, 8? Bueno, lo que fuera. Ahora les invito a mirar la diapositiva 2 o L2, que se remonta a un poco más de 30 años atrás. Y si miran los 20 principales de 1989, si miras al top 20 del 89, hay 2 cosas que deberían captar su interés, al menos 2. Ninguno de los 20 de hace 30 años está en la lista actual. Ninguno, 0. Entonces había 6 empresas estadounidenses en la lista, y sus nombres les resultarán familiares. Tenemos a General Electric, a Exxon, tenemos a IBM. Y estos son los que todavía están alrededor. Merck está ahí abajo en el número. Ninguna llegó a la lista 30 años después. 0. Y supongo que muy pocos de ustedes, cuando les pedí que rellenaran el cuestionario hace unos minutos, habrían puesto 0. Y no creo que sea un 0. Pero es un recordatorio de las cosas extraordinarias que pueden suceder. Cosas que te parecen obvias. Japón tuvo este maravilloso mercado alcista durante mucho tiempo. Así que había un número de empresas japonesas en la lista. Hoy no hay ninguna. Y los Estados Unidos tienen 6. Ahora tenemos 13, pero no son las mismas 6. Les invito a pensar en otra cosa mientras miran esta lista.
1989 no fue la edad oscura. Es decir, no estábamos descubriendo el capitalismo ni nada parecido. La gente creía saber mucho sobre el mercado de valores y la teoría del mercado eficiente estaba de moda y no era una época de retroceso. Y si te fijas, la empresa más importante en ese momento tenía un valor de mercado de 100.000 millones, 104.000 millones. Así, la mayor empresa del mundo en títulos, en poco más de 30 años, ha pasado de 100.000 millones a 2 billones. En la parte inferior, el número 20 ha pasado de 34.000 millones a algo más de 10 veces eso. Bueno, eso te dice algo sobre lo que ha pasado con la igualdad, que es un tema candente en este país. Te dice un poco sobre la inflación, pero este no fue un periodo altamente inflacionario en su conjunto. Pero te dice que el capitalismo ha funcionado increíblemente bien, especialmente para los capitalistas. Y es una cifra bastante asombrosa. ¿Crees que podría repetirse ahora que dentro de 30 años podrías tomar 2 billones para Apple, multiplicar cualquier empresa y llegar a 30 veces eso para el líder? Parece imposible, y quizás lo sea. Pero estábamos tan seguros de nosotros mismos como inversores, y Wall Street, en 1989, como lo estamos hoy. Pero el mundo puede cambiar de forma muy dramática. Y solo te daré otro ejemplo sobre el que podrías reflexionar. Esto es cuando empiezas a sentirte demasiado seguro de ti mismo. Una cosa que muestra, por cierto, que es un gran argumento para los fondos indexados es que, ya sabes, lo principal era estar a bordo del barco. Un barco. Ya sabes, todos iban a una mejor tierra prometida, solo que no sabías cuál era a la que necesariamente llegarían. Pero no podías evitar que te fuera bien si solo tenías un grupo diversificado de acciones. Las acciones estadounidenses serían mi preferencia, pero para mantenerlas durante un periodo de 30 años. Pero si pensabas que sabías mucho sobre cuáles elegir, o la persona que habías contratado, estabas pagando mucho dinero para tener todas estas ideas. Y puedo decir que sus mejores ideas en 1989 no lo hicieron necesariamente bien, aunque en general, la renta variable era absolutamente el lugar donde había que estar. En segundo lugar, la gente se siente enormemente atraída por varias industrias. Quiero decir, creo que si piensas que si una empresa dice que está en la industria X y Z y es popular, puedes vender IPOs, puedes vender SPACs, La gente no tiene en cuenta los números de ventas, números de ganancias, que solo, ya sabes, es el lugar para estar. Así que, Berkshire Hathaway, que era el lugar para estar en 1903, cuando mi padre nació en 1903, pero no era realmente una gran noticia. No era una gran noticia que Henry Ford estaba comenzando la Ford Motor Company y él fracasó un par de veces antes, pero estaba a punto de cambiar el mundo. Quiero decir, el auto, cuando se piensa en todo, tenemos una gran compañía de seguros de automóviles. Pero si no hubiera coches, no tendríamos Geico. Pero transformó el país. Y Henry Ford trajo el salario diario de $5. Y eso fue una cosa enorme. Las líneas de montaje, todo, los automóviles llegaron. Así que vamos a suponer que habías visto, de un vistazo rápido, en 1903 todas las carreteras interestatales, 290 millones de vehículos en las carreteras en los Estados Unidos. Ya sabes, todo sobre ello y dirías, bueno, esto es bastante fácil. Van a ser los coches, pueden ser autos. Bueno, somos dueños de una empresa llamada Marmon. La compramos a la familia Pritzker hace algunos años. Los Pritzkers habían construido este negocio a partir de muchas empresas que habían adquirido. Y el nombre de su empresa era Marmon. Y no sé exactamente por qué Jay y Bob decidieron llamarlo Marmon. Pero tenían una empresa llamada Marmon. Y la compañía Marmon se está adelantando un poco en las diapositivas de nuevo, pero está bien. Ellos eran dueños de esta compañía Marmon, que en 1911 había sido la compañía cuyo coche ganó las primeras 500 millas de Indianápolis. Tal vez por eso lo llamaron Marmon. Estaban orgullosos del hecho de que la compañía en 1911 ganó las primeras 500 millas de Indianápolis. También fue la empresa que inventó el espejo retrovisor. No estoy seguro de que eso fuera una gran contribución a la sociedad, desde luego en su casa. El espejo retrovisor, no hay que enfatizar demasiado. Pero el coche, que se inscribía en las 500 millas de Indianápolis, el tipo que normalmente se sentaba al lado del conductor y miraba hacia atrás para saber lo que hacían los competidores, estaba enfermo. Así que inventaron el espejo retrovisor.
Así que vamos a suponer que decidieron que los autos eran una cosa increíble, y algún día habría un Indianapolis 500, y algún día los espejos retrovisores estarían en los coches, y algún día 290 millones de coches estarían zumbando alrededor de los Estados Unidos, o autos, o los camiones de la compañía. Así que decidí mirar la historia, y pensé en poner una lista de empresas de automóviles de todos los años. Y originalmente iba a poner solo las que eran las M para poder ponerlas en una diapositiva, pero cuando fui a las M, siguió y siguió y siguió. Así que decidí poner las que empezaban con MA. Y como puedes ver, hubo casi 40 empresas que entraron en el negocio del automóvil, empezando con MA, incluyendo nuestra pequeña Marmon, ahí en la columna de en medio, que duró un tiempo, bastante tiempo. Vendía coches en los años 30 que eran realmente muy especiales, pero en cualquier caso, hubo al menos 2000 empresas que entraron en el negocio del automóvil porque claramente tenía este increíble futuro. Y por supuesto, recuerdas que en 2009 quedaron 3, 2 de las cuales quebraron. Así que hay mucho más que elegir acciones. Averiguar cuál va a ser una industria maravillosa en el futuro. La empresa Maytag sacó un coche, Allstate sacó un coche, DuPont sacó un coche. Quiero decir, había una Nebraska Motor Company, todo el mundo comenzó empresas de automóviles, al igual que todo el mundo está empezando algo ahora, que pueda ser donde se pueda obtener dinero de la gente. Pero hubo muy pocas personas que eligieron el ganador o tuvieron la oportunidad. Ford Motor, Henry Ford, tenía algunos socios y realmente no le gustaban, así que pensó en una manera de comprarlos. Eso fue una especie de comienzo de la financiación de automóviles. Esa es una larga historia, pero no vamos a entrar en eso. Pero no se podía comprar en la Ford Motor, y por supuesto, General Motors se convirtió en la empresa dominante finalmente, cuando Henry Ford no hizo realmente el cambio del modelo T al modelo A muy bien. Así que solo quiero decirte que no es tan fácil como parece.